Seguimos haciendo Caíste Justo aquí por la 96.9 del dial, aquí por FM Nativa 96.9. Nos podés ver en vivo en nwtv.com.ar. Desde Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. Tenemos un entrevistado, ¿no, Carlitos? Es así, tenemos en línea, como lo veníamos anticipando, a Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas fatales de la tragedia de Once, aquella tragedia de Once ocurrida ya el 22 de febrero de 2012 que nos marcó a toda la sociedad. Hola Luján, bienvenida, buenos días. Carlos Baragiola la saluda, ¿cómo le va? Muchas gracias por el llamado, muy bien. No, gracias a usted por atendernos y obviamente agradecidos. Por allí, aquí desde la ciudad de Reconquista, estamos muy lejos de las provincias de Buenos Aires y por ahí las informaciones, todo llega de otra manera, creo que usted lo debe entender así. Bueno, bienvenida a Caíste Justo. Hace un tiempito que queríamos charlar con alguien que se sienta, que está tan tocada por esta brutal tragedia que se llevó 52 víctimas fatales y centenares de heridos. Quería empezar hablando un poquito de cómo es el día de hoy, de usted, de los familiares, con varios acusados ya detrás de las rejas y en pleno juicio, por ejemplo, sobre Julio De Vido, lo que significa para ustedes. Bueno, la verdad es que los familiares hemos iniciado una lucha en el año 2012, cuando muchos de los que hoy están condenados eran responsables, eran funcionarios del gobierno nacional, y bueno, tuvimos muchos logros, ¿no? En principio, llevar a juicio a los secretarios de transporte de ese entonces, a Schiavi, a Jaime, a los empresarios civilianos, y finalmente el juicio termina con 21 condenas, es decir, hoy tenemos 21 condenados por la tragedia de Once, esperando que estas condenas queden firmes para que finalmente vayan a prisión aquellos que han sido condenados a penas privativas de la libertad, como es el caso de Schiavi o de Cirigliano. Y en ese mismo juicio pudimos recabar toda la prueba para que se desarrolle el proceso que hoy se está llevando adelante contra el exministro, exdiputado Julio De Vido. Así que, bien. Sí, Fabián Nardelli la saluda. ¿Cómo le va, María de Luján? ¿Qué tal? Imagino el dolor, imagino el alivio, aunque nunca va a tapar el dolor, todo esto que va ocurriendo, todo esto que los juicios y que las personas ya condenadas van siendo, usted lo dijo, 21 personas, eso nunca va a tapar el dolor de madre, por supuesto, pero sí empezar a mirar la vida ya un poco de otra manera, ¿no? Sí, sin duda. La realidad es que cuando uno empieza esta lucha, la empieza con, digamos, ya perdida, ¿no? Claro. Ya sabemos todos que lo que nos han quitado no lo vamos a recuperar nunca. Por eso también me parece tan importante destacar que los familiares, que este grupo de familiares haya elegido este camino, sabiendo que aún con todos los responsables en la cárcel, nada nos devuelve lo que nos han quitado. Sin embargo, lo que los familiares entendimos, más allá del dolor, que es eterno, es que era necesario encontrarle algún sentido para que esto no se repita, para que esto no se vuelva a dar, para que nadie pase por lo que nos ha tocado a nosotros. Y es imposible pensar que una tragedia evitable como fue la tragedia de Once no se repita si los responsables siguen impunes. Por eso a veces uno escucha, bueno, van a tener un poco de paz, y la verdad es que el dolor continúa, las ausencias continúan. La verdad es que los familiares tenemos muy claro y desde el primer momento que
bueno, que nuestra vida nunca va a ser lo que era antes de ese 22 de febrero, pero es necesaria esta lucha, aunque larga, aunque dolorosa, para que podamos pensar en vivir en un país mejor. Hoy la Argentina, con debido preso, sin duda es un país mejor al que teníamos ayer. Sí, sí. Luján, hablando nosotros desde aquí a lo largo de todos estos años de lo que fue la tragedia de Once, obviamente que uno piensa que fue culpa de la corrupción, las ausencias del Estado en mantenimiento de las vías, en los controles. ¿Qué siente usted como madre de una víctima escuchar a altos funcionarios quitarse la culpa diciendo que, por ejemplo, el Estado no tuvo la culpa de lo que ocurrió y apuntan directamente contra el motorman Marcos Córdoba, que tiene su grado de culpa que ayuda a toda esta cuestión? Mira, al principio generaba mucha impotencia. Nosotros desde el primer momento entendimos que una tragedia tan grande no podía tener una sola causa, sino que debía haber varias, y que esas varias debían tener detrás muchos responsables. No podíamos entender que, digamos, que solo una persona pudiera ser responsable de semejante masacre. Así fue como también lo entendió la justicia, y por eso la investigación fue tan amplia, y por eso no se quedó con la foto de aquel día, sino que fue por la película que permitió esa foto, ¿no? Claro. Y la verdad es que hoy, con una sentencia de un tribunal que establece las responsabilidades, cuando uno escucha a una expresidente hablar de la responsabilidad del motorman, nos parece una actitud no solo irresponsable, cínica, perversa, sino de una gran falta de respeto hacia las instituciones, hacia la justicia, que ya investigó, enjuició y estableció las responsabilidades en los funcionarios de su gobierno. Por lo tanto, nada, cuando uno escucha que hoy siguen con digamos, el mismo argumento que esgrimían en el año 2012, claro, uno entiende que esta gente jamás respetó ni las instituciones, ni a la ciudadanía, y bueno, y eso es lo que se traduce en el mal que nos han hecho. Esto es no respetar el rol que cada uno decidió asumir. Digo, eran funcionarios y uno ahora entiende por qué no les importaba controlar, por qué era más importante llenarse los bolsillos de plata que brindarle seguridad a los usuarios de una línea de transporte público. Y nada, uno aprendió a no dejarse, digamos, a no dejar que estos comentarios tan fuera de lugar y tan lejanos a la realidad nos pongan mal. Nosotros estamos tranquilos sabiendo que hemos conseguido una condena, que hoy la justicia está avanzando sobre la responsabilidad del exministro superpoderoso, y eso es lo importante, y eso es lo que la gente tiene que digamos, que ver y que celebrar, ¿no? Que más allá de todo y de todo el poder político y económico que han tenido, cuando la sociedad reclama, se moviliza y no abandona la lucha, no queda otra que llegar a la verdad y con ella a la justicia. La tragedia de Once desató un sinnúmero de otros temas relacionados con el estado de los trenes, digamos, ¿no? Imagino la impotencia, la bronca, la gana de romper todo, quizás, cuando, por ejemplo, descubrieron ustedes a través de los medios
la compra de chatarra ferroviaria, por ejemplo. O sea, comprar chatarra ferroviaria a precio de nuevo reparado y sabiendo el estado en que tenemos los trenes. Es tremendo. Sí, esa es la causa que hoy lo tiene a Ricardo Jaime en prisión preventiva. La realidad es que los familiares a lo largo de casi 2 años de juicio por la tragedia, hemos escuchado infinidad de cosas que nos han helado la sangre, ¿no? Uno hasta prefería pensar que los trenes estaban en las condiciones que estaban porque no había plata, porque claro, no se tenían los recursos para arreglarlo, pero a instancias del juicio hemos podido ver que la plata estaba. Lo que pasa que con la plata se compraban vinos, se compraban bandejas de plata, muebles en la Polinesia, y esto lo dicen las pericias contables que se han hecho. Por lo tanto, es tal cual como le da mucha bronca saber que no fue falta de recursos, sino fue una decisión política de no poner el dinero donde debía ponerse. Fue una decisión política y que tiene que ver con la desidia, con la falta de responsabilidad y con el poco interés por el ciudadano común al que deben cuidar, proteger. Los familiares hemos visto en todo este tiempo, al igual que el resto de la ciudadanía, ¿no? El yate de Jaime, las mansiones, las cuentas millonarias, y bueno, y ahí está la plata que no estaba en los frenos del Sarmiento. Exactamente. Luján, y a usted como a los familiares, cuando empezaron a asistir a todos los juicios llevados adelante para los funcionarios, ¿qué fue lo primero que se le cruzó? ¿Qué fue lo primero que usted sintió, por ejemplo? De ver a gente de tanto poder, quiero decir, a gente de tanto poder que por ahí se creía impune, intocable, frente a la justicia. Una de las cosas que siento, y desde el primer momento, es el orgullo de haber sido parte y de ser parte de un colectivo social que desde el dolor nunca bajó los brazos, que más allá de todas las peleas que tuvimos que dar y de no haber tenido miedo, el otro día, bueno, no hace mucho, cuando se trató en el Congreso Nacional el primer pedido de desafuero del ex ministro y hoy ex diputado Julio De Vido por inhabilidad moral, y en la última sesión, cuando vimos, cuando finalmente se le quitan los fueros y vimos medio Congreso vacío porque los diputados del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana decidieron no bajar a sus bancas, entendí o pude dimensionar la valentía de nuestro grupo de lucha, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado al poder sin tener nunca miedo, ¿no? Y acá vemos tantos cobardes que se dedican a la función pública o que hoy son legisladores y que no tienen el coraje y la valentía que se requiere para defender a los ciudadanos, para ejercer su rol. Entonces, la verdad es que lo que siento es orgullo. A mí no me hace feliz saber que tenemos funcionarios condenados o presos por la tragedia. No es que yo digo, ni a mí ni a ninguno nos motiva una sed de venganza, una revancha. A mí no me duele menos la ausencia de mi hijo porque Jaime esté preso. Claro. A mí lo único que me da es la tranquilidad de saber que mi hija va a vivir en un país donde hay un corrupto menos en la calle o un corrupto menos sentado en el Congreso decidiendo los destinos de los argentinos.
pero por eso mismo, cuando tengo que elegir cuál es el sentimiento que me embarga frente a cada uno de nuestros avances y de nuestros logros, es el orgullo de saber que teniendo todo el derecho del mundo de decir, bueno, me quedo en mi casa, nada me devuelve lo que me quitaron, hago mi duelo y bueno, y que la vida continúe. Los familiares hemos decidido salir a pelearla, no bajar nunca los brazos, no permitir que nos coopten, que silencien nuestras voces, que coopten nuestras voluntades, y contra todo eso también tuvimos que batallar, contra todos los intentos, cuando vieron que las pruebas estaban, que la justicia avanzaba, hemos sido objeto de intentos de cooptación, de silenciamientos. Sin embargo, nos unimos cada vez más y acá estamos, hoy, diciéndole a todos los argentinos que los primeros en sentar a Julio De Vido, el denominador común de todas las causas de corrupción de los últimos tiempos, frente a un tribunal oral, hemos sido los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. ¿Ese soborno pasaba por dinero o por algún otro tipo de apriete? De todo, hubo ofrecimientos de trabajo, de dinero y si no, de preguntarnos si no teníamos miedo que nos estábamos metiendo en algo complicado. Hubo de todo y a todo eso los familiares supimos hacerle frente. Sí, ese bloque de familiares que le hizo frente a todos estos aprietes, ¿se mantuvo compacto o a través de esos aprietes lograron algunas bajas, digamos? No, en lo absoluto. Lo que han logrado en cada uno de los intentos de quebrar la unidad de este grupo o de diezmarnos ha sido todo lo contrario. Hemos sabido utilizar cada uno de estos intentos para fortalecernos, para unirnos, y hoy seguimos siendo, en su mayoría, familiares de víctimas de la tragedia y algunos heridos, un grupo que funciona como si fuera una familia ampliada, con las diferencias que tenemos, porque no es sencillo, no es fácil, hay que pensar que nos conocimos todos en el peor momento de nuestras vidas, con un dolor a cuestas que implica aprender a convivir con él y saber sobrellevarlo, pero con un objetivo tan claro, tan único y tan trascendente, que ha permitido que dejemos de lado las diferencias, que podamos consensuar cada uno de los pasos, que no perdiéramos nunca de vista la importancia de mantenernos juntos para sostenernos, no solo para avanzar en la lucha, sino para sostenernos en el día a día, para que cuando uno pierde fuerzas, que está sin ánimo, como es lógico y entendible, esté el otro ahí para poner el hombro, y así seguimos hoy a casi 6 años. No debe haber sido fácil soportar esas presiones, porque como dice un tema de León Gieco, los dueños de la soberbia tenían siempre razón, el no equivocarse nunca era su equivocación. Donde estaban ellos equivocados es en que nunca entendieron que, esta es mi mirada, ¿no? Que nunca entendieron de que lo peor que le podía haber pasado en la vida a ustedes ya le había pasado. Perdieron un familiar en una tragedia que se podía haber evitado. Mira, justamente fue eso lo que le respondí a la gente que vino días después de la tragedia a mi casa y me ofrecían trabajar con debido o un auto o lo que fuere, y cuando me preguntaron si no tenía miedo, le dije, ¿miedo a qué puedo tener? Acabo de enterrar un hijo. Claro. Y así como la vida te cambia de un momento para otro, uno empieza a tener también otros parámetros, entiende o empieza a mirar la vida desde otro lugar,
y hay algunos miedos que obviamente ya deja de tener, así como hay cosas que antes parecían un mundo y uno entiende que pueden ser banalidades, así como la palabra felicidad pasa a tener otro significado y otra connotación. Entre todas esas cosas que uno cambia a partir de esta pérdida tan grande, los miedos también son otros, y esto, más allá de lo personal, lo puedo entender a raíz de compartirlo con el resto de los familiares, ¿no? Nunca ninguno pensó que se iba a encontrar en este lugar, nunca uno imaginó tener que salir a luchar para pedir justicia por haber enterrado a un familiar en una tragedia tan evitable, y bueno, y también es cierto que cuando estamos juntos y cuando uno se siente acompañado, más allá de por el resto de los familiares, sino por una sociedad entera que ha acompañado esta causa, el miedo se enfrenta. No sé si se va, pero se enfrenta. ¿Cómo está la causa? Porque sabido es que hoy lo comentábamos cuando arrancábamos el programa, de que Lucas fue encontrado un tiempo largo después del accidente entre las chatarras de la formación, y que la búsqueda de Lucas, o que la búsqueda ya se había cerrado. ¿Cómo hay un juicio abierto contra funcionarios de Policía Federal y de alguna otra fuerza e institución? ¿Cómo está esa causa? Esa causa, digamos, lejos de lo que el sentido común establece, siendo tan sencillo, ¿no? Digo, el 22 de febrero impacta el Chapa 16, se hace el operativo de rescate de víctimas y heridos, se hace la búsqueda, y pasado el mediodía, este operativo se cierra, se le avisa al juez que se terminaron las tareas de rescate y de búsqueda, por eso se retira el SAME, y por eso el juez, el doctor Bonadío, en ese momento, ordena la custodia del tren al que se le van a realizar las pericias. Todo esto pasado el mediodía del día 22. Lucas no aparece, lo buscamos durante más de 60 horas en todos los hospitales, en la morgue, con los reconocimientos, y finalmente el día viernes 24 de febrero, en horas de la tarde, podemos ver la filmación de la estación de San Antonio de Padua, que es donde sube mi hijo al tren. Vemos dónde sube, se le indica a las fuerzas de seguridad, que era la Policía Federal Argentina, y ahí van, y ahí está Lucas. Entonces, digo, no hay mucho para investigar, sin embargo, esta causa de no búsqueda que tiene como procesados a 3 comisarios de la Policía Federal, que son los que decidieron dónde buscar, cuándo dejar de hacerlo, cerrar el operativo y no volver a revisar nunca más el tren hasta que nosotros le indicamos dónde tenían que ir a ver. Esta causa está a instancias de un juicio oral. Recién el mes pasado, después de 5 años y medio, se inició el juicio contra estos 3 comisarios, que tuvo que ser suspendido porque uno de ellos es alcohólico y presentó un informe de que no podía afrontar un juicio porque ponía en peligro su recuperación. Esto hizo que se ordenara una junta médica para evaluar esta situación. La junta se realizó, se quedó establecido, así lo dijeron los peritos de todas las partes, que está en condiciones de afrontar el juicio, así que ahora estamos esperando que la doctora Servini de Cubría, que es la que lleva adelante este proceso, ponga fecha para que se reanuden las audiencias y así terminar de establecer las responsabilidades de los comisarios Vaca, Medina y Abuín por la no búsqueda de mi hijo en un juicio que se los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público, una pena
que si bien es menor, entiendo que es necesario también que se haga justicia porque nadie debe vivir lo que nos han hecho vivir a nosotros. Esto es lo vemos que se ha sucedido una y otra vez, ¿no? Lo vimos hace muchos años con el caso Pomar, lo vemos con Lucas. Digo, me parece que es necesario que quienes no cumplen con su función tengan que dar cuentas ante la ley. Totalmente. Luján, otros sinónimos que tenemos de corrupción, falta de presencia del Estado, negligencia en los últimos años, aquí en la Argentina son, por ejemplo, la explosión del edificio en Rosario, lo que pasó en Cromañón, la tragedia de Once. Desde cada uno de esos lugares, ¿tienen contacto entre ustedes? ¿Hay acompañamiento entre los familiares para seguir avanzando, darse apoyo entre las diferentes causas? Sí, absolutamente. Acompaño en cada oportunidad y he estado presente casi todos los aniversarios a los familiares de las víctimas de la calle Salta 2141. Entiendo que prontamente se va a iniciar el juicio, espero que así sea y espero poder acompañarlos en esa instancia también. Lamento mucho y tengo que ser sincera cuando me acerco y veo que son pocos los rosarinos que están siguiendo esta causa de cerca, cuando lo que sucedió en Salta 2141 podía haber sucedido en Salta 2157, 88 y en cualquier edificio. Creo que es importante desde el ciudadano de a pie entender que si bien puede no parecer un programa divertido y ameno, sentir empatía y ponerse en el lugar de los familiares de las víctimas de estas tragedias tan evitables es necesario. Me pasa lo mismo cuando acompaño a los inundados de La Plata, de las inundaciones del 2 y el 3 de abril del 2013, que todavía no sabemos ni siquiera el número real de víctimas fatales de esas inundaciones, y que lejos de ser una cuestión de inclemencias climáticas es también producto de la corrupción, de la falta de obras, de planificación. Los familiares de las víctimas en general, porque nos pasó a nosotros también, cuando de ser ciudadano común pasás a ser familiar de víctima de un hecho tan trágico, lo primero que haces es mirar el camino que han hecho otros. Claro. Y así hicimos nosotros, mirando a los familiares de Cromañón, acercándonos a ellos, a los de AMIA, y así también lo hacemos cuando suceden nuevas tragedias, acercarnos. No es mucho por ahí lo que podemos hacer, más que decir, bueno, yo estuve en ese mismo lugar y yo hice este camino y yo estoy acá para acompañarte, pero sí, me parece que es importante, pero sigo remarcando que la importancia es que se sumen a cualquiera de todas estas causas y de todas estas luchas los ciudadanos que no han perdido a nadie en una explosión, en una tragedia ferroviaria, en un boliche, en una inundación. Creo que es importante que el ciudadano común que tiene a sus hijos en su casa logre sentir empatía y entienda que estas causas son de todos, que Cromañón nos pasó a todos, AMIA nos pasó a todos, Once nos pasó a todos, porque es la única manera de generar un compromiso serio, de repudiar enérgicamente la corrupción y de exigirle a la justicia y a cada una de las instituciones que avancen. Usted sabe, María del Luján, que cuando usted hablaba de la explosión de Salta y dijo 2157, porque le podía haber pasado a cualquier rosarino lo que pasó en Salta, en la calle Salta, la tragedia de Salta, de calle Salta, me tocó muy de cerca. Mi hija vivía a 50 metros de donde explotó
hizo la explosión. Y nosotros vivimos en un pueblo, nuestro Reconquista querido está a 500 kilómetros de Rosario, no tenemos red de gas, ahora recién estamos empezando a tenerla, por lo tanto tenemos gas de garrafa y cuando sentimos un pequeño olor a gas en cualquier lugar de la casa, lo primero que hacemos es empezamos a revisar, tenemos miedo, nos da miedo. Obvio. Cuando esa tragedia sucede en el año que llevamos a nuestra hija a estudiar a Rosario. Y cuando nosotros caminamos por Rosario, le decía a mi hija, qué olor a gas que hay por todos lados, porque en Rosario había olor a gas por todos lados. Había corrupción por el lado que la mirés. O sea, el olor a corrupción estaba ahí. El olor a gas y el olor a corrupción. En el edificio que entraba había olor a gas. Los rosarinos se habían acostumbrado a eso. Nosotros que veníamos de afuera, nos dábamos cuenta. Y mi hija me decía, bueno, debe ser el olor que se siente por el olor de red, qué sé yo. Y de pronto nos encontramos con eso y digo, la corrupción mata, la corrupción tiene olor, a la corrupción se la ve. No nos tenemos que quedar callados. Absolutamente. Mira, yo remarco lo de la calle Salta porque me parece que es, digamos, muy, o por lo menos así lo siento. Cuando fui al último aniversario, había frente al mural que hicieron los familiares de víctimas, y estábamos parados ahí y yo contaba, yo fui desde acá, ¿no? Desde Buenos Aires, sí. Y yo contaba y no éramos muchas personas, no superaríamos los 100. Uh-huh. Y miraba, mientras que hablaba, miraba el edificio que estaba enfrente. Sí. Y era un edificio muy alto. Y yo sacaba cuentas de cuántas personas pueden vivir en ese edificio. Y yo pensaba que cada una de esas personas, ese mismo día en el que se recuerda el fallecimiento de 22, ese mismo día deberían estar celebrando una nueva vida. Claro. Porque se salvaron de casualidad, por fortuna. Sí, sí. Y entonces ese día, tan solo con que estuvieran ahí presentes aquellos que pudieron haber sido, ese acto de recordación hubiera sido multitudinario. Y no estaban. Y no tenían que tomarse un colectivo, y no tenían que viajar 300 kilómetros, solo tenían que bajar un ascensor. Exacto. Y entonces es ahí donde entiendo que es necesario, y por eso insisto, en sentir empatía, en entender que le tocó al otro, pero me podía haber tocado a mí. Esperar que te toque para entender que la corrupción nos mata, hará que no tenga ni siquiera sentido seguir peleando. Si cada uno de nosotros espera enterrar un hijo para entender que la corrupción nos mata, ¿para qué vamos a pelear? Ya no va a tener sentido la lucha. Y cuando fue la tragedia de 11, a mí me generaba muchísima emoción sentir el acompañamiento de ciudadanos argentinos que viven en los lugares más recónditos del país, donde no ven pasar un tren, donde no conocen cómo se viaja en un tren metropolitano en horas picos, pero sin embargo entendían que de una o de otra manera lo que nos estaba pasando a nosotros les podría haber sucedido a ellos. Y es ahí donde se enciende esta llamita de esperanza, ¿no? Cuando un ciudadano de un pueblo donde no tienen una línea ferroviaria a 500 kilómetros o donde nunca vieron un tren, pueden entender que la tragedia de 11 también los tocó a ellos de una o de otra manera, eso te llena de esperanzas. Y por eso creo que porque aparte creo que la esperanza es también un motor fundamental, ¿no? Es todo lo contrario a la resignación que uno a veces escucha de en este país nunca pasa nada, nada cambia, todo sigue igual, ¿para qué voy a hacer la denuncia si total no pasa nada? ¿Para qué voy a ir a una marcha si total nadie va a ir preso? Digo, esto lo escuchábamos en el 2012 cuando iniciamos esta lucha,
y afortunadamente los familiares hicimos oídos sordos a todos estos comentarios y dijimos, bueno, nunca pasó nada, será hora de que pase, y nadie va preso, y hoy tenemos presos, y la justicia nunca avanza, y tenemos 21 condenados y estamos en juicio contra Julio Devido. Digo, la esperanza es lo único que nos puede sacar de esta resignación tan funcional a los corruptos, ¿no? Que mientras que la ciudadanía crea que nada puede cambiar y que todo va a seguir siempre igual, ellos siguen robando, siguen llevándose todo, fundamentalmente siguen matándonos. Usted sabe que la muestra de la desidia en Rosario quedó comprobada al poquito tiempo. Es decir, nosotros que veníamos sin el olor a gas de red en la nariz y íbamos a Rosario, al poquito tiempo el olor a gas desapareció de las calles de Rosario. Por lo tanto, ahí estaba más que visible la muestra de la desidia que hubo en la tragedia de Rosario. Bueno, en 11, perdóname, pero sí. Cuando vos me decías hoy en 11, culpaban al maquinista y después salieron a comprar trenes, cambiaron el ministro, Sí. Vino un ministro que iba a hacer una revolución ferroviaria. Digo, si estaban tan convencidos y estaban tan seguros de que el problema era un maquinista trasnochado, hubiera sido mucho más económico para las arcas del Estado echar un maquinista o cambiar los maquinistas y poner maquinistas, no sé, capacitados, profesionales, como quisieran. La realidad es que cuando salieron a hacer compras y vino Florencio Randazzo con su revolución, dejaron bien claro que la responsabilidad y que no estaban las cosas, digamos, no teníamos los trenes que ellos decían teníamos, ¿no? Cuando trajimos esos trenes, ustedes y todos los argentinos debimos soportar un sarcasmo de la señora presidenta en la inauguración de uno de los trenes. Sí, tremendo. Apúrate que si no nos lleva puesto. La verdad es que el cinismo y la perversidad siempre fueron su fuerte, digamos. Lo hemos escuchado no solo del expresidente, sino de cada uno de los ministros, ¿no? Responsabilizando a las víctimas al momento de la tragedia por viajar en el primer vagón, digamos, siempre la culpa puesta en la víctima y sin ningún tipo de respeto. Digo, desde el primer momento y hasta el último, hace no mucho tiempo Julio Devido decía que el más dolido con todo esto era él, tratando de ocupar un lugar que no les corresponde. Pero bueno, es una característica, parece, de la gestión anterior, victimizarse y tratar de ocupar un lugar que no les corresponde. Reitero que la ciudadanía tiene muy claro quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Como para ir cerrando, porque le robamos casi 40 minutos de su tiempo, pero está muy agradable la charla. La acusaron de que trabajaba para Mañeto, la acusaron de que Macri le pagaba, de un montón de cosas. ¿Qué sintió en ese momento? Da mucha bronca. Da bronca. Después, qué sé yo, ahora y con el tiempo, a veces pienso que, bueno, yo tengo una lucha muy, muy importante y no me parece saludable gastar energías en abrir otros frentes de lucha que no merecen y que no valen la pena. Claro. Cuando dicen, no sé, que me paga alguien, la realidad es que si mi interés hubiera sido económico, bueno, hubiera agarrado la plata que me ofrecía la gestión anterior, me hubiera llenado de plata, hoy estaría viviendo, no sé, en cualquier lugar del mundo y llena de dinero. Esa es la realidad. Y Jaime estaría todavía paseando en su yate y Devido seguiría haciendo negocios espurios. Pero entre la ignorancia, las malas intenciones
y la facilidad con que muchos emiten juicios de valor cuando no tienen la capacidad de ponerse en nuestro lugar. La verdad es que yo decidí que hay solo un juicio de valor que me interesa, y que es el de mi hija, el de mis afectos cercanos. Yo estoy muy tranquila porque puedo andar con la frente alta en la calle, puedo mirar a cualquiera a los ojos, y también tengo muy, muy claro cuáles son las explicaciones que yo tengo que dar y cuáles no. Claro. A veces se confunde y se piensan que ser parte de un colectivo de lucha, se confunden que por el hecho de que una figura trascienda como referente social tiene que dar explicaciones que yo entiendo no me corresponden. Yo no tengo por qué explicar a quién voto, a quién dejo de votar, no tengo por qué explicar dónde trabajo, no tengo por qué explicar si algún día decido militar en algún partido político. La realidad es que haber enterrado a mi hijo no hace que yo no tenga el derecho que tiene cualquier ciudadano a hacer lo que le plazca dentro de lo que las normas de convivencia y la ley establece. Yo esto lo tengo sumamente claro. Lamento cuando hay quienes se confunden. No, digo, al principio generaba cierto dolor y cierta impotencia y pensar, bueno, tengo que explicar esto, y después dije, no, ¿por qué? Claro. A mí me mataron un hijo. Totalmente. Y yo estoy peleando para que a nadie más le pase lo mismo. ¿Qué explicación tengo que dar yo? ¿Por qué tendría yo que dar explicaciones? Como tampoco tendría que haberlas dado si me hubiera quedado en mi casa llorando la pérdida de Lucas. Claro, sí, seguro. Yo de esto estoy absolutamente segura. Así que los que quieran seguir hablando, que sigan hablando. No, pero yo creo La que verdad eso es no que- es en este momento, o sea, ¿no? O sea, eso ha ocurrido hace un tiempo atrás, o sea, que fue quizás la manera de defenderse de la cosa que no podían defenderse. Sí, hay de todo, hay de todo. A veces uno se encuentra con situaciones que son inexplicables y también increíbles. A ver, bueno, las redes sociales a veces son muy Sí, crueles, sí. y uno lee barbaridades que se dicen desde el anonimato y digamos, y no de frente, pero sí, yo he recibido de todo tipo de comentarios, pero son los menos. Me quedo con el reconocimiento de muchos argentinos de bien, me quedo con la gente que acompaña esta lucha. Yo lo dije muchas veces, no es acompañarme a mí, no te tiene que gustar ni cómo me visto, ni cómo me peino, ni tenés que compartir no sé, mis creencias religiosas, Claro, ni mis no. gustos musicales. No es a mí a quien tenés que acompañar, es a una lucha. Claro. Digo, podemos disentir y podemos tener miles de diferencias. Yo puedo ser de River y vos podés ser de Boca. Yo soy budista y vos podés ser, no sé, católico, judío, lo que quieras. Pero vos y yo podemos entender que es necesario combatir la corrupción, que se termine la impunidad y que se haga justicia. Bueno, y en ese objetivo en común es donde nos encontramos. Es así. Las diferencias nos enriquecen, no tienen por qué separarnos. Entonces, la verdad es que yo siento que bueno, que son muchos más los argentinos que entienden que es así, ¿no? Que es necesario que nos juntemos, que podamos trascender, que no es necesario no ser diferentes, no pensar diferentes, no pertenecer a espacios políticos diferentes. Digo, la lucha por la justicia no puede ser la bandera de un espacio político, debe ser de todos. ¿Qué partido político, qué espacio político de nuestro país puede decir, bueno, nosotros no queremos justicia o nosotros bancamos la corrupción?
no debe haberlo. Totalmente. La bandera contra la corrupción, la bandera a favor de la justicia, debe ser enarbolada por todos. Y después de ahí, sí, cada uno con sus diferencias, elegir los caminos. Pero en los objetivos trascendentes tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Totalmente. Sí, yo la última para ir cerrando, porque fue larga la charla. Lo primero que, obviamente, agradecer la posibilidad que nos da un medio de tan lejos de la ciudad de Buenos Aires, poder estar charlando de manera tan extensa, que obviamente todos aquí en esta radio nos encolumnamos detrás de su espalda y la lucha de cada uno de los familiares de esta y de cada una de las víctimas, porque en todo estamos de acuerdo que como le tocó a ellos sentir este dolor, en cualquier momento en este país nos puede tocar a cada uno de nosotros, que apoyamos cada una de sus luchas. Y la última, en cortas palabras, no sé si tuvo la posibilidad en todos estos encuentros, antes de llegar a los procesos, de tener enfrente a alguno de los funcionarios que hoy está detrás de la reja o afrontando un juicio. ¿Qué le diría si tendría enfrente a Julio De Vido, a Jaime Schiavi, al mismo Motorman, que tiene su cuota de responsabilidad en todo esto? Los he tenido a todos enfrente. A Jaime, al Motorman en cada una de las audiencias, a Schiavi me lo crucé la semana pasada en Comodoro Pi cuando me fui a acreditar para el juicio contra De Vido y él estaba no sé haciendo qué trámite y compartíamos ahí la cola de la ventanilla. La verdad, y a De Vido me lo he cruzado también. La verdad es que nada, no les diría nada. Lo que he hecho en cada una de las oportunidades es mirarlo a los ojos y es mantener el silencio. No, la verdad es que todo lo que tengo para decir es a través del accionar de la justicia. Yo espero que la justicia se expida, tengo la tranquilidad de que De Vido será condenado, al igual que el resto de los responsables, porque las pruebas así lo dicen. Y nada, me parece que decirles cualquier cosa es darle lugar a que ellos puedan responder o que puedan decir que los familiares tenemos algún tipo de cuestión personal con ellos, y la verdad es que no, es que lo nuestro es justicia. Si a mí no me saldría decirles absolutamente nada. Sé y me basta con saber que Julio De Vido no ha tenido ni siquiera la hombría de poder mirarnos a los familiares, que ha tenido que salir como una rata de cada una de las audiencias a las que fue, por la puerta trasera, que no puede ni siquiera darse vuelta sabiendo que los familiares estamos detrás de un vidrio. Eso a mí me basta. Bien, ahí estamos. María del Luján Rey, le agradecemos mucho esta comunicación, esta predisposición de casi una hora de diálogo para con nosotros. Ojalá que todo esto avance rápidamente, que se pueda cerrar una etapa seguramente la más dura de su vida, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno, como les decía, en principio la agradecida soy yo. La distancia se acorta cuando podemos encontrar objetivos comunes y cuando entendemos que estas cosas nos pasan a todos los argentinos. En Buenos Aires, en Reconquista, la tragedia es la corrupción mata, pero la corrupción mata en una obra que no se hizo, en una ruta que no se hizo, en control que no se hizo, en un boliche, en lo que sea. Entonces nadie está exento. Así que esta charla con ustedes para mí es parte también de la lucha, ¿no? De generar la conciencia que necesitamos todos para que ningún argentino pase por un dolor semejante. Les agradezco infinitamente estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. María del Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas, la última víctima encontrada
en la tragedia de 11, esa tragedia que dejó 21 fallecidos, 52 fallecidos. 52 fallecidos y no sé qué cantidad de heridos. Dialogó con nosotros casi una hora. Le estamos muy, pero muy agradecidos.